Y ahora con las elecciones, con cómo llegó Petro, de la manera todos tenemos conocimiento por los dineros ilícitos que entraron a la campaña. No hubo poder humano que se le pudiera aplicar el artículo 109. Entonces, en cuanto a las encuestas, yo realmente no les tengo confianza. Es imposible que el país que se está desangrando, no hay medicinas, la Guajira no hay agua potable, la inseguridad, matando militares y policías, la gente pobre, la que más está siendo afectada, Cepeda esté punteando, yo no lo creo. Y ahora, tenemos que decidir. Cepeda que no quiere ir a debates, se dice que está enfermo y tenemos que decidir entre dos candidatos, la doctora Paloma y el doctor Abelardo. Y estas peleas entre estas dos campañas lo que hacen es dividir. Y los que éramos del Centro Democrático, porque yo me tuve que bajar del bus, eh, no quedamos contentos con la elección de Paloma y peor con la del Oviedo. Así que, doctor Gaviria, ¿usted qué solución ve? ¿Cómo podemos ganar en estas elecciones? ¿Cuál es el proceso? Porque es que ya no podemos cometer más errores. Muchas gracias. Pues yo le di un parte como de tranquilidad y de confianza con base en el escenario geopolítico. Usted tiene toda la razón de que esto es un proceso largo. Las FARC se fundaron en el año 1962, realmente en el 61 con el noveno Congreso del Partido Comunista, pero estaba atado también al hecho de la Revolución cubana. Y en el año 1991, con la caída del muro de Berlín en el 79 y la disolución de la Unión Soviética, se funda el Foro de Sao Paulo, que obtiene el primer triunfo en el año 1998 con la presidencia de Chávez, que se posiciona en enero del 99. Y durante todo ese espacio, ellos fueron acumulando en toda América Latina masa crítica, creciendo, por ejemplo, se tomaron sindicatos casi que increíble que eso haya ocurrido, como el sindicato médico, Asmedas, controlado por el Partido Comunista, por lo menos algunas de regionales como la de Antioquia. Todo el aparato educativo, comenzando con las organizaciones de profesores de las universidades públicas, particularmente la nacional, la de Antioquia, la de Caldas, y etcétera, más el sindicato FECODE que reúne a los profesores tanto de primaria como de secundaria. La Azonal Judicial dio dos candidatos presidenciales del Partido Comunista, Pardo Leal, Carlos Gaviria Díez, es decir, ex magistrados. En fin, que ese crecimiento paulatino y muy lento, más lento en Colombia que en los demás países. Cuando el presidente Uribe obtiene el triunfo en el año 2002, la verdad es que el Foro de Sao Paulo estaba totalmente convencido de que el segundo país en donde iba a obtener el triunfo, 2002, era Colombia a través del candidato liberal Serpa Uribe, que ya había hecho un acuerdo con ellos a través de la señora Piedad Córdoba, a quien el candidato presidencial Horacio Serpa nombró directora alterna, ya ella militando con las FARC. Tanto es así que ella, como directora alterna del partido, nombró a dos miembros de las FARC en la dirección del centro de pensamiento, del tanque de pensamiento del Partido Liberal oficial. El Partido Liberal
tenía en su centro de pensamiento, que se llama Centro, Centro de Estudios, bueno, era el tanque de pensamiento del partido, lo dirigía un señor que escribía en Ancol, de nombre Horacio Duque, y como director un profesor de la Universidad Nacional, militante también en la extrema izquierda. Entonces, en el año 2002, el triunfo de Uribe interrumpe eso que parecía una línea de acción y prácticamente un programa y un cronograma, y a pesar de eso sigue el crecimiento. En el año 2004, no, inclusive en el año 2002 al final, el Foro de Sao Paulo tiene dos triunfos: Argentina con los Kirchner y Brasil con Lula da Silva, el fundador del Foro de Sao Paulo. Y en el 2004 obtiene otros dos triunfos con Uruguay y Paraguay, y en el 2006 otros dos triunfos con Correa y Evo Morales. O sea que cuando el presidente Uribe terminó su gestión en el año 2010, estaba rodeado por el Foro de Sao Paulo. Incluso sectores más radicales de los que hoy siguen vigentes, que solamente sigue vigente en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, porque la verdad es que la izquierda uruguaya nunca se metió pues en esa locura de destruir la economía con las teorías socialistas del manejo del Estado y el manejo de la producción. Entonces, la verdad es que eh, esa situación de Colombia, la sui generis, la termina haciendo por obra y gracia de lo que usted dice, evidentemente. Es decir, Colombia pudo haber continuado por la senda del crecimiento, del progreso, del desarrollo que había instaurado el presidente Uribe del año 2002 al 2010, si el presidente Santos, elegido por las fuerzas del uribismo, hubiera continuado con su proyecto y hubiera continuado derruyendo y demoliendo todo el aparato terrorista y narcotraficante de las organizaciones que ejercen la violencia a nombre de la política: las FARC, el ELN y las organizaciones eh, disidentes de esas dos. Eh, Hoy todos estos países vienen de regreso. Argentina está gobernada por el presidente Milei. Ecuador está gobernada por una línea de pensamiento muy cercana muy cercana, no, totalmente conforme con la línea liberal del Estado y de la economía. Eh, Brasil muy seguramente dará el paso. Entiendo que es factible todavía que en Perú no haya ni siquiera el peligro de que en la segunda vuelta la izquierda retome electoralmente poder con el candidato del partido de extrema izquierda, heredero de Sendero Luminoso, porque pues está perdiendo por 5.000 votos el candidato de la derecha liberal, que se enfrentaría a Keiko Fujimori, también una representante del pensamiento y del manejo liberal de la economía. Entonces, pero el caso que más fácilmente nos puede dar un lineamiento de qué podría ocurrir en Colombia en una segunda vuelta es Chile. Chile mantuvo durante más de un año una corriente en donde siempre encabezó las encuestas para la primera vuelta la candidata comunista, la señora Jara, pero siempre también 5 candidatos entre centro derecha y derecha, encabezados por Kass, quien aparecía como segundo en las opciones, pero que terminó, bueno, y todo esto lo decían las encuestas. Uno no puede que no las crea, pero eso lo decían las encuestas, tal cual. Y también lo decía que en cualquier escenario el candidato Kass ganaría las elecciones, porque figuraba siempre como la opción que entraría a la segunda vuelta. En Colombia, ¿qué está diciendo el estudio demoscópico sobre la segunda vuelta? Está diciendo que en el caso de que
sea Abelardo del Espriella quien pase a la segunda vuelta, le gana por 8 puntos, creo, más o menos, no tengo aquí el dato exacto, a Cepeda. Y la candidata Paloma Valencia le ganaría por 7 puntos a Cepeda. Eso es algo que nos debe poner pues, en cierto estado de tranquilidad o por lo menos de no desazón respecto a cuál es el futuro de Colombia. La verdad es que el peligro también está vinculado a hechos como los que ha protagonizado últimamente Petro. El aumento del salario mínimo del 23%, eso tiene un efecto demoledor en la política colombiana. ¿Dónde se expresa ese efecto demoledor? En la votación, que no es una votación fraudulenta, es la real. Por lo menos yo no conozco a nadie que me diga que encontró que hubo un fraude organizado para la contabilización de los votos de Senado y el pacto histórico nos ganó por más de 7 congresistas al Senado de la República. Cuando digo nos ganó al Centro Democrático. Entonces, ese es un hecho gravísimo. Otro hecho que está pesando mucho es lo cual les digo, esa masa crítica que ha ido formando la izquierda durante décadas, no años, décadas. Como les digo, con el control de medios de comunicación, con el control de la iglesia, sectores muy activos de la iglesia, metidos en la fundación del ELN, metidos en el activismo de las FARC, metidos en la actividad del M-19, comprobado. Esto, por ejemplo, el propio biógrafo de Bateman y el que escribe la historia del M-19, Darío Villamizar, hoy embajador de Petro en República Dominicana, narra todo este tipo de cosas, de cómo ellos tenían el apoyo de sectores sociales casi que increíbles, que uno no podría imaginar que estaban vinculados a la acción criminal y terrorista del M-19. Entonces, en lo que está en cualquiera de los escenarios que tenemos hoy, fundado en la demoscopia, eh, o si no se cree en ello, pues ya entonces no sé, o cualquier otra herramienta habría que utilizar, es que la izquierda ha crecido enormemente. Evidentemente, la opinión favorable de Petro es inaudita. Presidente, que es la ruindad encarnada, y tiene más del 35% de opinión favorable, es una opinión muy elevada para un semejante individuo como el señor Petro, que por ejemplo, para que ustedes tengan elementos de comparación, Pastrana terminó con menos del 20% de opinión favorable. Estas mediciones de opinión favorable son históricas porque las hace Inbamer desde finales del gobierno del presidente Gaviria. Y entonces hoy esa medición le da, en mi opinión, es muy favorable, grave, pero lo acepto, es muy favorable al presidente Petro. Y hay una coincidencia. Hay otra pregunta que les puede dar una idea de la situación del país. Y es que la primera pregunta que se está haciendo últimamente en las encuestas en Colombia, que antes no se hacían, es el que contesta la encuesta, cómo se califica en el marco o en el espectro de izquierda a derecha. La mayoría relativa, no por el 50% la mayoría relativa se autocalifica de izquierda. Segundo, derecha, muy cercana. Tercero, centro, muy lejana, como un 12%, creo que un 12%. Puedo estar muy equivocado, porque como les digo, no acaté a tener aquí a la mano el resultado de las dos encuestas. Puede estar cerca del 31, 32% la izquierda y más o menos 27% la derecha. Entonces, eso pues nos ayuda a ir formulando ese mapa electoral posible para la primera vuelta. Yo no veo
ninguna opción de que haya definición en la primera vuelta. Para la primera vuelta necesitan 50% más un voto. Es casi imposible. Ningún estudio lo muestra. Usted tiene toda la razón en cuanto al estado de salud de Cepeda, porque a pesar de que ellos lo estén negando, si ustedes observan algunas fotografías o videos, él es como encorvado y como dos personas ayudándole a moverse. No se mueve con soltura. Por otra parte, él tiene unas limitaciones muy grandes. Ahora, ayer, tuve informes directos, antier, perdón, de la participación de los candidatos en un debate que estaba programado desde hace mucho tiempo en un asunto crucial, que es la energía. Y en la energía, el tema petrolero. Y él no fue, el señor Cepeda. Eh, Abelardo Esprella tampoco fue. Y realmente el debate se concentró entre Paloma Valencia y Fajardo. Vamos a ver, crean que los debates tienen mucha importancia, no solamente en Estados Unidos, donde los crearon desde la elección, no la presidencial, el Senado de 1851, creo, cuando Lincoln le dijo a su contendor para el Senado, creo que por Illinois: hombre, en vez de usted estar diciendo lo que yo digo o yo decir lo que usted dice, digamos directamente. Y ellos inauguraron el debate electoral en una carpa, incluso recorrieron el estado. Y luego en los Estados Unidos, recuerden ustedes que definió la elección de Kennedy en 1961. Kennedy era una candidatura muy minoritaria, católico. mm, y en el debate en donde Nixon mismo reconoce en su libro que no se preparó adecuadamente, no fue ni siquiera afeitado. Entonces dio una imagen muy negativa. Tanto es así que miren ustedes que en las mediciones norteamericanas, que no eran tan técnicas como las de hoy en América Latina, porque pues, estamos hablando en el año 61, quienes calificaron el debate entre Nixon y Kennedy, pero lo oyeron por radio, dijeron que había ganado Nixon. Pero quienes lo vieron por televisión dijeron que había ganado Kennedy. Más que yo creo que los debates tienen mucha importancia. No sé por qué, si es que Cepeda sea por enfermedad o él no tiene el don de la palabra, también tiene una limitación muy grande. Inclusive por eso él lee las intervenciones, aún intervenciones para los medios de comunicación. Y Abelardo no sé si no tenía interés o de pronto no le interesaba el tema o no se sentía muy fuerte o de pronto tenía una agenda muy fuerte. Yo la verdad es que no tengo relación directa con las campañas y no sabría decir. Lo que sí sé es que hubo mucha expectativa y les dejaron la silla vacía, cosa que si ellos me pidieran recomendación o consejo, yo les diría que hay que ir a los debates necesariamente. Doctor Gaviria, usted tiene toda la razón en cuanto al doctor Uribe. El presidente Uribe fue el muro de contención en Latinoamérica en sus dos periodos y por eso Chávez lo detestaba, porque Colombia ahora está aplicando, yo lo llamo la semidictadura. En Colombia no hay democracia en este momento, qué pena. Es el libro Chavista 2.0. En cuanto a las elecciones, es el sentir de muchos colombianos, no creemos en la registraduría. Yo vivo en Nueva York y mi familia en Medellín, Colombia, les tocó presenciar la compra de votos de una manera muy sencilla. Haciendo su fila para votar, salió una pareja ya de cierta edad y el señor le dijo a la señora: ay, ¿cuántos que nos van a pagar por el voto? Y la señora se dio cuenta que la gente los escuchó y le dijo que se callara.
en otro puesto de votación habían unos muchachos muy raros comprando votos y muchas historias. Lo que pasó en octubre con lo del pacto histórico, a la 1 de la tarde no habían votantes en las mesas porque gracias a Dios a los celulares, con los celulares en vivo se transmite todo lo que uno quiera. Después se bajó el sistema. Aparecieron 2 millones de votos. La registraduría extendió hasta las 8 de la noche. Qué casualidad que sacaron todos esos votos. Sí, estamos en contra, estamos luchando primero con la registraduría, segundo con la chequera del Estado, que el candidato de Petro es Cepeda y Petro es el que le está haciendo la campaña a Cepeda. Y tercero con el dinero del narcotráfico. Pero aún así, yo no me atrevería a decir que Cepeda, Petro y el Pato Diabólico tienen un 35%. La cantidad de petristas que se han arrepentido haber votado por Petro no tiene idea. Y la clase pobre que tiene que ir a buscar medicamentos es la que más ha sufrido las consecuencias de este desgobierno, de este el gobierno nefasto. Así que um, si no, si seguimos como vamos, no vamos a salvar la patria. Y el doctor Abelardo tiene una agenda muy comprometida, muy comprometida. Así que si no fue al debate que usted menciona, pudo haber sido por eso, porque el miedo no le da a debatir. Y Cepeda, ¿qué va a debatir? Si lo único que hace es desayuna con el doctor Uribe, almuerza con el doctor Uribe, come con el doctor Uribe y se va a dormir con el doctor Uribe. ¿Qué va a debatir? No, mejor dicho, ahí si no nos ponemos las pilas, si no votamos a conciencia, nos vamos a joder. Muchas gracias. Vea aquí, yo puse en mi cuenta de X la copia de una invitación a cierre de campaña. No, no, yo dije pues que se averiguara si podía ser una falsificación, porque es que es increíble que esto ocurra. Se las voy a mostrar ahora apenas la lea. Pacto histórico, Colombia puede. Plazoleta San Francisco, 19 de mayo de 2022, 4 p.m. Bono redimible por 500.000 pesos. Indispensable presentar certificado de votación y copia de recibos públicos estrato 1 y 2. Ahí. De manera que eso es cierto, ese es uno de los elementos que pone en peligro cualquier decisión del pueblo colombiano, cosa que los venezolanos la supieron neutralizar. Cuando digo los venezolanos es María Corina. Los comanditos de los que habla ella fueron 610.000 venezolanos que estuvieron atentos al resultado electoral con un teléfono inteligente, fotografía y un software que le permitía a la campaña tener en vivo, en directo y en tiempo real cómo iba el resultado, cómo iban dándose los resultados, cosa que debiera hacer Colombia. Porque ese peligro es evidente, es que esta semana ha habido una agresividad de Petro, además del discurso borrachín y de pronto de drogas que tuvo en el Consejo de Ministros esta semana, las manifestaciones evidentes de su deseo de determinar el resultado electoral eran clarísimas. Acaba de nombrar en 2 cargos sumamente delicados. La 9PS, que tiene 10 millones de afiliados, a Jorge Iván Ospina. Y como superintendente, o sea, jefe de Jorge Iván, a un individuo pues de la peor calaña, el exalcalde de Medellín,
el señor, ¿cómo es que se llama? Ya está, me olvidé. El señor Quintero, Rataniel, ¿cierto? Rataniel. Daniel, no, ¿cómo es que se llama Daniel el exalcalde de Quintero, Medellín? Pinturita, Daniel. Rataniel, como se llame ese individuo que está imputado, pero en Colombia no pasa nada. Es que eso es lo que a uno le enerve la sangre, de que no pasa nada. Lo único que pasó en Colombia en estos 4 años es ese juicio de circo al doctor Uribe, pero de ahí no pasa nada. Mire, a qué fue Petro Amanta 2 semanas antes de que mataran al senador Uribe. Nadie menciona eso, esa mala memoria que tenemos los colombianos y ese pasivismo, ay, no, es que hay que dejarlo terminar. No, eso fue un error muy grande que cometieron dejarlo terminar y no aplicarle el artículo 109. Yo sé que esta Francia Márquez, eh, al menos no se ve que se droga o se emborracha, pero es que es que es un error después del otro. Y es que así no podemos seguir. Por eso, si nos equivocamos ahora en estas elecciones, no volveremos a ver a Colombia. No la volveremos a ver. Así que, y otra cosa, de Inbamer, antes de que se me olvide, Inbamer tiene un contrato con el Estado por 14.000 millones de pesos. Entonces, no nos vamos por esas encuestas, por favor. Busquemos las internacionales, algo así. Y el fervor de la gente se ve afuera, en las calles. Ese es el fervor de la gente. Observemos y verá quién va a los encuentros qué candidato reúne más gente. Entonces, no, y de acuerdo, Colombia ha sido el Sagrado Corazón. En Colombia creemos en la familia. En Colombia creemos en la sociedad. Son los principios funcionales, fundamentales, lo que debemos de luchar. Y también a veces me enojo con las fuerzas militares porque eso de que Colombia tiene la democracia más antigua de Latinoamérica, pero uno como ve este guerrillero, como ofende a los generales, como los humilla, como la otra vez había un operativo en contra del ELN o la FARC, ya se me olvidó, y como él lo dice en X las coordenadas, pero nada pasa. El escándalo de ayer tapa el escándalo de hoy. Y esto no puede seguir así. Yo no sé, doctor Gaviria, usted que está ahí con toda la gente pesada, esta, esta tranquilidad yo no sé qué es lo que pasa. O será la brujería que utiliza Petro y todo su pacto diabólico que lo vuelve a uno bobo, pendejo. Yo no sé, perdónenme el lenguaje, pero es que estoy mamada de ver cada día lo que pasa y hasta ahí. Mire, Rataniel, se ha robado 2 billones de pesos y ahí lo nombran de superintendente, no es el colmo. Las propiedades que tiene en Miami, nadie dice nada. No, 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 no. Es que es bueno que nos acudamos y por eso es que la gente está buscando un outsider, alguien que le ponga el tate quieto y que acaben con esa JEP, esa paz cocal que no sirve de nada y con esa ideología de género. No, ya. Buenas noches, doctor Gaviria. Volviendo a su exposición, sí, entonces el asesinato sí es una herramienta política. Si nosotros miramos los asesinatos últimos que han sucedido de Uribe Turbay, de Galán, de Gaitán, de Álvaro Gómez, ¿qué consecuencias han traído? Porque la famosa pregunta es, ¿a quién le sirven? Muchas gracias. Esa es la tesis mía del libro, exactamente. El asesinato como herramienta política, con- convertida además desde hace muchos años. Y es muy sorprendente lo que uno encuentra en la investigación. Por ejemplo, la definición de la sucesión de Bolívar pasó por un gran asesinato, el de el mariscal Sucre, con nombre propio, alguien que luego fue presidente de la República, el general Obando. Después
en el siglo XX. Es una seguidilla muy impresionante porque además uno se ata con otro. El presidente Reyes intentaron asesinarlo en el año 1907. Era un verdadero, mm, eh, una confabulación de fuerzas políticas. Él logra salvarse, en buena parte por la mala puntería de los asesinos, y reprime con mucha energía y mucha dureza, hasta el punto de que él mismo presencia el fusilamiento de los frustrados magnicidas. Pero luego viene Rafael Uribe Uribe en el año 14, una figura de extraordinaria importancia en la historia nacional. Y curiosamente dice el Partido Liberal en su página web, yo no lo tengo confirmado, pero por lo menos sí existe el discurso, que un niño, Jorge Eliezer Gaitán, habló en ese sepelio. De los que sí se sabe que hablaron fueron el maestro Guillermo Valencia, el bisabuelo de Paloma, o sea, el padre del presidente Guillermo León Valencia, y el después presidente Marco Fidel Suárez. En el año, eso ocurre en el 14, un asesinato que realmente se convierte en un gran accidente político en la historia nacional. Luego viene el asesinato, hay algunos otros intentos de magnicidio, pero viene el asesinato de el candidato liberal mayoritario y seguro candidato presidencial, eh, Jorge Eliezer Gaitán. Luego en las elecciones del 50 intentan asesinar al candidato liberal Darío Echandía, matan al hermano que era igualito a él, no eran mellizos, pero eran casi idénticos. Luego viene el asesinato de Galán y luego, bueno, los intentos de asesinato de Uribe los narro ahí en el libro. Son impresionantes y tienen un determinador, tiro fijo, con nombre propio, insistentemente. El asesinato de Álvaro Gómez Hurtado tiene discusión. En este libro que yo les digo hay 7 órdenes insistentes de tiro fijo de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado. Y luego incluso felicitación a quien después fue colega mío en el Senado como el autor material, que es el senador Lozada, de las FARC. Y luego viene el intento de asesinato de Vargas Lleras, 2 veces, gravemente. El intento de asesinato de Duque, casi logran hacer caer el helicóptero en el que iba. Por lo menos le dieron, pero el helicóptero alcanza a aterrizar, y el de Miguel Uribe, como les digo, el de Miguel Uribe transforma. El escenario debiera ser Uribe hoy. Eh, Estaba encabezando ya las encuestas, incluso, en una campaña todavía tan incipiente. De manera que en Colombia el asesinato ha tenido un efecto bastante terrible en la forma como ha determinado la suerte del país. Bueno, muy bien, entonces yo creo que no habiendo más, se despide de ustedes, como decían las viejas cartas. No, 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 más si usted todavía tiene tiempo, doctor Gaviria, aquí tema Ot- tenemos en Otra las vísperas de preguntita. elecciones, Homero ¿no? Rodríguez, sí, 8:25. ok, o Luz. Gracias, eh, Elena. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Muy complacido de su presencia por acá nuevamente, doctor. Muy importante sus planteamientos y todo ese conocimiento que usted está transmitiendo para hacer conciencia. Mire, estas elecciones, además para complementar, yo pienso que tienen otros componentes que son importantes. El voto fusil.
la gente que está votando está siendo llevada tanto por todos estos bandidos del Partido Comunista a votar o por las huelgas indígenas. El control de las mesas por parte de jurados y Le interrumpo testigos. un minutico. Lo Sí, interrumpo un minutico. Ya esa mesa de toda la criminalidad de Medellín, que la dirige una senadora que se llama Zuleta y que también incorpora fácilmente 1 millón de votos a las elecciones. claro, sí, señor, totalmente usted tiene toda la razón. Esto es muy preocupante. Lo que pasa es que no han entendido los políticos, los partidos, que una cosa es una contienda electoral entre partidos, digamos, que están en un sistema democrático cuando el presidente es un elemento del Partido Comunista. El software de Indra. Recuerde que en las elecciones del 22, el actual presidente estuvo en España, consiguió un software paralelo y todo ese cuento. Las encuestas. Eh, Hay una encuestadora que tiene contratos con el gobierno y esa pregunta que usted dice en las encuestas se llama una pregunta filtro, porque eso les permite a ellos eliminar toda o una parte de las personas que no están de acuerdo con el gobierno y de todas maneras muestran que hay alguien que se opone, pero filtran eso y les sirve para manipular la encuesta. Y algo que decía Luz es interesante es que hay nexos o hay como algunas coincidencias y algunas cuestiones que están relacionadas entre el asesinato de Miguel Uribe y el asesinato del doctor Villavicencio. Y hubo una visita del citado personaje que no reconoció al gobierno de Ecuador, pero asistió a la posesión y se perdió. Y en el mismo organismo de inteligencia ya dicen que esta persona se entrevistó con alias Fito, que ya sabemos quién es. Entonces, fíjese que cómo se van entretejiendo todos esos hilos, pero van exactamente a lo que usted dice, a esa mastermind que maneja los hilos para acabar con la democracia. Muchas gracias, doctor. Sí, a todos los que están con nosotros, Villavicencio era una figura muy importante de la política ecuatoriana, candidato presidencial con expectativas de triunfo, por muchas, bueno, posibilidades por lo menos, y fue asesinado de una manera muy vil y con una parafernalia relativamente parecida, es decir, contratado con delincuentes colombianos que luego fueron capturados y luego fueron asesinados en la cárcel. Eso es muy importante. Y les recuerdo que Villavicencio estuvo en Colombia en el gobierno del presidente Duque y vino a denunciar las actividades conjuntas de la izquierda colombiana con el narcotráfico y con las bandas criminales del Ecuador. Sí, señor, tiene toda la razón. Sí, así es. Yo sí tengo la última preguntita. Em, Ahora que mencionaban todos los magnicidios que han ocurrido en Colombia, ¿a quién beneficiaba el asesinato de Manuel Cepeda? ¿A quién? El papá de Muela Picha. ¿Quién? Yo creo que demandaron a la nación y eso. ¿A quién beneficiaba ese asesinato? Yo siempre lo he tenido acá en mi cabeza y, y yo digo que fueron entre ellos mismos. No sé, doctor Gaviria, usted qué sabe al respecto. Le doy un dato que está en el libro que voy a publicar, y es que hay un señor, un gran investigador norteamericano que se llama Stephen Dudley. Escribió un libro que se llama Armas y Urnas, y en ese libro, que no es un libro escrito para favorecer al gobierno de Uribe ni para negar la posible participación de fuerzas de de la fuerza pública, de figuras de la fuerza pública. Es un libro escrito con el estilo investigador de la Academia Norteamericana, Stephen Dudley, Armas y Urnas, yo creo que consigue en electrónico.
porque la edición en español fue muy pequeña y la hizo Planeta y yo creo que eso ya se agotó. Entonces ese libro narra cómo lo que usted dice existía, que era una guerra interna que está ahí. No ven que ustedes oyen cómo Tiro Fijo habla con desprecio del Partido Comunista. Y entonces, en esa época, el segundo de Tiro Fijo, que se llamaba Luis Morantes, alias Jacobo Arenas, realmente utilizaba los llamados ajusticiamientos de traidores, entre comillas, para además decir que era necesaria la continuidad de la lucha armada, dado que en Colombia era imposible hacer política legal, porque estaban matando a diputados, a representantes y a senadores, porque la verdad es que hubo mucho asesinato. Por ejemplo, de la Unión Patriótica, entre otros, yo recuerdo a Mario Montoya, a un dirigente antioqueño que se me olvida en este momento el nombre, varias alcaldesas y alcaldes, etcétera. Eso puede ser real. Pero el caso más dramático para decir que esa tesis que usted más o menos insinúa y que Dudley la trae en su libro con elementos de prueba, se personifica en un representante de la Cámara que se llamaba José Cardona Hoyos. José Cardona Hoyos era miembro del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista y era representante a la Cámara por el Valle del Cauca en la Unión Patriótica, es decir, la alianza entre las FARC y fuerzas comunistas legalizadas y liberales. Por ejemplo, Alfonso Gómez Méndez fue elegido como representante de la Cámara por la Unión Patriótica. Y entonces, José Cardona Hoyos se volvió muy crítico con la combinación de las formas de lucha, no solamente predicadas, sino practicadas por el Partido Comunista a través de las FARC. Muy crítico. Y entonces eso se volvió un zaperoco y hubo discusión en el Comité Ejecutivo Central entre Manuel Cepeda y José Cardona Hoyos respecto a si seguían secuestrando y matando. Así dicho, como lo están oyendo. ¿Por qué lo sé? Porque otro miembro del Comité Ejecutivo Central que se llama Álvaro Delgado, y se digo llama porque todavía vive, tiene unos 92 años, escribió un libro que se llama Somos todo tiempo pasado fue peor. Todo tiempo pasado fue peor. Álvaro Delgado. Y Álvaro Delgado narra ese hecho. El hecho, en sus memorias, narra la confrontación entre Manuel Cepeda y José Cardona Hoyos. Entonces José Cardona Hoyos insistió y el partido lo echó, lo expulsó. Firmado Gilberto Vieira, Manuel Cepeda, Álvaro Vázquez del Real y otros dos. Oiga, José Cardona Hoyos, representante de la Cámara, escribe un libro que se llama Ruptura, en donde cuenta el hecho. Entonces el Partido Comunista le dice, y las FARC, obviamente, que es lo mismo, si usted lo publica, lo condenamos a muerte. Y él lo publicó. Lo presentó en la Librería Nacional del Parque Caicedo de Cali. Hizo la presentación muy aplaudida, muy acompañado. Salió caminando a buscar su carro y en el camino le pegaron 2 tiros en la cabeza. El hijo de José Cardona es uno de los que reclama que las FARC reconozcan ese asesinato y por ahí derecho que el Partido Comunista acepte que ellos indujeron ese asesinato. O sea, que lo que usted dice no está tampoco tan fuera de lugar. Ahora, él logró una gran indemnización, que no solamente la justicia colombiana, sino que se fue, porque ellos sí saben de eso, a pedir la sanción en una corte penal internacional, no sé si la interamericana, no sé, u otra,
y el hecho es que él recogió, y además yo narro todo eso en mi libro, además cuento lo de Dudley, y además le recuerdo que esa corte ordenó hacer una película de agiográfica, elogiosa, prácticamente de redención ante la historia de Manuel Cepeda Vargas. Película que logró Iván Cepeda que se hiciera. No sé, yo nunca la vi y qué resultado dio. Pero esos homenajes, es que Iván Cepeda es una cosa muy complicada, muy complicada. Muchas gracias, doctor Gaviria. Doctor, doctor Gaviria, ¿su libro va a ser publicado solamente allá en Colombia por Planeta o también va a estar por Amazon? Se Hay llama que En el Infierno. lo pongan. Cuénteme. Hay un libro muy interesante que se llama En el Infierno, en donde hay unos testimonios muy importantes de lo que usted está diciendo, de las purgas y las muertes entre el mismo partido, echándole la culpa al gobierno. Y además es muy interesante saber si su libro se va a poder conseguir solo en Colombia por Planeta o se pueda conseguir por Amazon, por ejemplo, alguna plataforma. Vea que uno recibe por lo menos buenas noticias y ciertas recompensas. ¿Cómo les parece que en Colombia ha comenzado a surgir una corriente de historiadores, profesores universitarios de esta misma posición? Y entonces acabo de conocer un libro, estoy en el empeño de que se publique. Eh, Librería Lerner me dijo que ponía su nombre y la coordinaba. Y es un profesor que se llama Isidro Vargas, que escribió una historia completa de esto que estoy diciendo respecto a las FARC, de cómo su designio criminal era un designio orientado desde el Partido Comunista de la Unión Soviética y desde una especie de viceministerio de las guerrillas que tenía Fidel Castro desde el año 59, dirigido por un individuo a quien apodaban Barba Roja, que era además el esposo de una gran intelectual que hartas cabezas dañó, una intelectual marxista chilena llamada Marta Harnicket. Y entonces me sorprendió muchísimo el libro porque el libro se mete en los archivos del propio Partido Comunista y en documentos publicados por ellos que eran legales y son más de 250 páginas llenas de información. Apenas se vaya a publicar, yo les pongo un mensajito para que de pronto también lo consigan, porque yo sé que lo van a incluir en Amazon o en alguna de esas. Bueno, yo creo que pues nuestro público está muy, muy, muy satisfecho, doctor Gaviria, con este excelente conversatorio. La verdad, usted siempre que acepta la invitación a nuestro conversatorio nos deja con la boca abierta. En especial, pues todos esos datos, toda esa historia que debe ser conocida por las futuras generaciones, eso no se puede borrar, ¿verdad? Entonces, agradecerle por su asistencia, desde ya extenderle cordialmente la invitación para que nos siga acompañando. Tenemos mucho que aprender de usted, a comprar sus libros, porque, mejor dicho, eso es un tesoro que debe pasar de generación en generación. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor José Gaviria. Muy bien y muy amables, muy queridos por la invitación. Sí, Muchas gracias, doctor. gracias. Bueno, y gracias Muchas a gracias. todos ustedes por enriquecer este conversatorio con sus preguntas.